Podemos seguir, vamos a amparar al senador Olesker en el uso de la palabra. Bien. Decía señora presidenta, que voy a plantear mi exposición en base a 5 puntos. Voy a hacer una caracterización general de la ley, luego voy a hablar de cada uno de los 3 ítems por los cuales caracterizo la ley, y en quinto lugar voy a hablar de los vínculos entre esta ley y otros aspectos de la coyuntura económica y social que inciden. Respecto al primer punto, que es la caracterización general de la ley, quisiera decir en primer lugar que nosotros caracterizamos a esta ley globalmente como una ley conservadora y restauradora, y quiero empezar con un cuadro que voy a leer las conclusiones básicas, pero que estará a disposición de la versión taquigráfica, porque muchos de los ministros que pasaron en la comparecencia y muchos de los senadores hablaron de que parte de los justificativos de esta ley es la herencia recibida. Y yo quiero decirlo, que si a mí me dan a elegir entre gobernar con la herencia del 2005 y gobernar con la herencia del 2020... Un poquito, hay mucho ruido en sala y nos gustaría poder facilitar el trabajo, además de las taquígrafas, además de amparar al orador. Bien. Puede seguir, gracias. Digo que si me dieran a elegir entre gobernar con la herencia de la crisis del 2005 o la crisis del 99-2004, voy a volver a mi terminología, porque en un tuit dije una cosa que yo no comparto, que es hablar de la crisis del 2002, y se me interpretó mal. La crisis no es del 2002. Hablar de las crisis como iceberg es un error. La crisis fue 99-2004, 4 años de caída del producto. Pero yo prefiero vivir con esa herencia y no con la con la herencia actual y no con la herencia esa. Y además, si me la cambiaran, como decíamos cuando éramos jóvenes, arranco pelito, no la devuelvo. Y voy a decir algunos datos. 13.200 millones de dólares era el PBI en el 2005, hoy es 60.000. 42% era la informalidad en el 2004, ahora es 24%. 13,7 era la tasa de desempleo, 8,9 es la tasa del 2019. Me adelanto al comentario del senador Gandini, que tomó la tasa de desempleo de febrero, pero yo creo que hay que tomar la tasa promedio anual para poder comparar. ¿Saben ustedes que a la salida del 2004 el salario real era igual al salario real del 84? Es decir, todo el esfuerzo de crecimiento del salario real hasta el 89, porque luego no creció más, se perdió. 104 es el salario real del 2004 comparado con el 84. Hoy estamos en 170, o sea, la herencia es 170. El salario mínimo era $70, hoy es 400. La pobreza era 39,6. Comparto el criterio que hay varias formas de medir la pobreza, pero la pobreza por ingresos es muy importante, hoy es 8,5. El Gini era 4,36, hoy es 3,82. Así que no creemos que la herencia de 15 años justifique ninguna medida. En un solo rubro estamos peor, que es en el resultado fiscal, pero en 12 resultados estamos mejor en términos de situación económica y social. No es lo mismo un déficit fiscal alto con 13.000 millones de dólares de producto que con 60.000. Y acá se habló mucho de la deuda, y también lo quiero decir, la deuda sobre el producto es 66%, era 105%. Ahora vayamos entonces a la caracterización de la ley, no es la herencia. Es una ley que quiere transformar la sociedad y la economía uruguaya con un sentido liberal, desregulador, privatizador, concentrador y punitivo represivo. Esas son nuestras 5 características de la ley. Y no cambia nada esto la votación. Voy a decir algo que dijo, con otros números que dijo el senador Vergara antes. No se pueden analizar promedios de votación. Nosotros votamos el 100% en la UCEA, en la USEC, en las pymes y en algunos más, no me acuerdo ya. Pero quiero decirle que votamos 6 en 17 artículos en legislación policial, 10 en 25, 6 en 17 en normas penales, 10 en 25 en legislación policial, 0 en 6 en privados de libertad, 1 en 6 en inteligencia, 17 en 79 en educación, 0 en 7 en regla fiscal, 1 en 10 en libertad financiera,
o sea, en desalojo express, como le llamamos nosotros al arrendamiento sin garantía, 0 en 40. Entonces, no vale contar el promedio, vale contar cuáles capítulos tuvieron esta votación y cuáles tuvieron otra, porque los promedios nunca son representativos. Digo, para terminar este primer punto, que esta confusión entre quanti y quali, o entre promedio y votación, puede ser resumido con una frase de Antonio Machado, ¿no? Que a veces confundimos valor con precio, ¿no? Esto es lo que sucedió en esta discusión. Voy ahora al segundo punto, que es la primera de las características que enuncié, la desestatización. Lo primero que hay que preguntarse es qué significa desestatizar, ¿no? Porque nosotros estamos muy acostumbrados a mirar el Estado desde diferentes modalidades. Entonces, en una economía capitalista el Estado interviene siempre, no se discute si interviene o no. Lo que hay que discutir es la manera de intervenir. Y ahí hay que referirse a algunos desarrollos teóricos más modernos, para que no crean que estamos hablando de la discusión del Estado con literatura histórica. Por ejemplo, François Perroux, en su análisis de la Comunidad Europea. Por ejemplo, James Robinson, en su nuevo libro El estrecho corredor, del 2019, o sea que es un poquito bastante reciente, en la que básicamente lo que dicen es: el Estado puede intervenir subsidiariamente, generando condiciones para que el mercado funcione correctamente y dando garantías, o intervenir estratégicamente, que eso significa que interviene para modificar la asignación de recursos que se haría en condiciones de un mercado que es generador de desigualdad. Y solo voy a poner dos ejemplos para que se entienda, uno social y uno económico. La evolución de los salarios sin negociación colectiva es una evolución en general, lo que ha mostrado la historia del Uruguay, descendente o estancada. La evolución de los salarios con negociación colectiva, 45 al 57, 85 al 89 y 2005 al 2019, los tres periodos en el que el Uruguay gozó de negociación colectiva por rama de actividad tripartita, el salario real creció. Pero voy a poner otro ejemplo que es menos conocido. En el 96 este Parlamento aprobó una ley de inversiones que decía que las inversiones debían clasificarse por nivel de empleo, por localización geográfica y por uso de tecnologías. Del 96 al 2007 no se reglamentó eso, no hubo matriz de cálculo y daba lo mismo, es decir, si una inversión era considerada de interés nacional, se subsidiaba fiscalmente independiente de estas tres variables. La reglamentación 2007, que hizo el Ministerio de Economía, cambió eso. Y ahora no es lo mismo, ¿no? Los subsidios fiscales si genera empleo que si no genera empleo, o que si me localizo en Canelones o en Tacuarembó o en el centro de Montevideo. Entonces, está claro que lo que estamos discutiendo es esto. Y voy a dar entonces algunos ejemplos de cómo se da la desestatización, ¿no? Voy a poner 7 ejemplos, ¿no?, de la reducción del papel del Estado en esa triple dimensión de privatización, desregulación y desinstitucionalización. En primero, la eliminación de la institucionalidad sistema de educación pública. No hay forma de pensar, aún con el reingreso de la Coordinadora Nacional de la Educación Pública, no hay forma de decir que un sistema que se llamaba Sistema de Educación Pública, ahora se llama Sistema de Educación, y en el órgano de conducción ingresan los privados, ingresan otros actores, signifique un cambio en la lógica de privatización en el sector educativo. La literatura internacional sobre privatización en educación nos dice que hay dos maneras de privatizar: privatizar en o privatizar de. Acá no hay privatización de, no se venden colegios públicos, instituciones públicas al privado. Hay privatización en, porque se introduce la lógica del mercado adentro del sistema educativo. Primer ejemplo. El segundo lo voy a dejar simplemente mencionado porque quiero hacer una especial intervención cuando discutamos el artículo. La existencia de 2 estatutos de trabajadores lesionando derechos laborales es absolutamente contrario a cualquier norma de regulación pública. Imagínense en esto en el sector de metalúrgico, en el sector de la construcción o en el sector, digamos, textil. Esto sería una barbaridad. Bueno, en el sector educativo sigue siendo una barbaridad.
En tercer lugar, se restringe el derecho de huelga en contra de la opinión en general de los expertos que vinieron aquí. En cuarto lugar, se le otorgan al MIDES amplísimas facultades de contratación. Quiero decir que en esto hubo un avance, porque en el 307 original no tenía límite, ahora el límite es el doble de la compra directa, pero sigue siendo amplísimas potestades. Yo que estuve allí puedo asegurarlo. En sexto lugar, se pretende crear un sistema de arrendamiento sin garantías que desinstitucionaliza y desregula un mercado como el de los alquileres, que no funciona muy bien. En vez de avanzar hacia mayores regulaciones para romper algunos problemas de la vieja ley de alquileres, que es de la época de la dictadura, se avanza en el sentido de la desregulación. Y en séptimo lugar, las normas aprobadas en áreas protegidas también significan un debilitamiento de la política institucional. Voy en tercer lugar a la segunda característica, la característica de la concentración. En este caso, nosotros decimos que la ley de urgente consideración, en mi último punto lo voy a vincular a otras medidas concentradoras, genera concentración de poder, de riqueza en los propios servicios públicos y en la actividad privada. Veamos con esta lógica transversal que yo he tratado de hacer. No estoy haciendo análisis capitulares, sino estoy viendo características y recorriendo con esa característica todos los capítulos. Veamos varios ejemplos de esa lógica concentradora. El senador Maía ya habló, obviamente lo menciono, del fuerte centralismo del MEC, en educación, rompiendo la lógica de la autonomía histórica. Pero si esto no fuera poco, si esto no fuera concentrador, se le agrega que después cuando el MEC baja a la ANEP también concentra poder internamente, darle todo el poder al Consejo Directivo Central, eliminando como colectivos conductores de la política educativa el Consejo de Educación Primaria, el Consejo de Educación Secundaria y el Consejo de Educación Técnico-Profesional. Yo no creo que sea solo para sacar al docente que allí está. Seguramente eso también está incluido en los videos, pero es básicamente para concentrar la política educativa y hacer. Ya el MEC le quita autonomía al CODICEN, el CODICEN es como uno hacia abajo, ¿no? El CODICEN le quita autonomía a los consejos desconcentrados. Y por lo tanto hay una fuerte concentración de poder en el sistema educativo. Concentración de poder que se fortalece porque podría parecer contradictorio. Bueno, no, ojo, pero miren que a los directores de centros educativos se les da mucho poder, hay una descentralización del poder. No, eso es compatible con esta concentración de poder arriba, porque se concentra abajo, dándole poder discrecional a los directores para cooptar, para elegir, todo lo cual es absolutamente contrario a las normas de un estatuto de función pública. Casualmente coincide bastante esto de concentrar poder arriba y concentrar poder abajo con las recomendaciones que en materia educativa ha hecho el Banco Mundial, en fin, el Banco Interamericano de Desarrollo y la mayor parte de los organismos internacionales de crédito que durante muchos años, en especial en la década del 90, financiaron las reformas educativas en el Uruguay, en América Latina en particular, y en Uruguay, que tenemos una reforma educativa que fue muy potente y muy en esta dirección privatizadora. De privatización, vuelvo a repetir, en y no de. También aquí está lo de la regla fiscal. El senador Vergara ya hizo una afirmación sobre esto. Yo en la presentación que hice en la primera sesión que tuvimos, hablé de 3 características de esta regla fiscal. Una regla innecesaria, porque ya hay un tope de deuda. Esta, en todo caso, es peor, porque ni siquiera varios senadores en la comisión han dicho, bueno, pero es un tope de deuda que ustedes con mayoría parlamentaria levantaron. Es verdad, pero también es verdad que esta ni siquiera tiene control parlamentario, porque el supuesto crecimiento potencial lo fija el Poder Ejecutivo y la supuesta comisión de expertos la fija el Poder Ejecutivo. Así que no va a ser necesario levantar la restricción fiscal, porque no va a haber control parlamentario, digamos, en este caso, con esta modalidad de regla fiscal. Pero además una regla fiscal fuera de la realidad. Capaz que dentro de 2 años podemos discutir una regla fiscal. Podemos. Capaz que tenemos la misma posición, pero podemos. Ahora, cuando la Comunidad Económica Europea decidió dejar temporalmente de lado su regla fiscal, que recuerdan ustedes es
que no se puede gastar, no puede haber un déficit fiscal superior al 3% del Producto Bruto Interno, y se decide dejarla de lado para poder encomendar a los países endeudamiento y gasto por encima de ello para poder financiar la pandemia. En Uruguay, a contrapelo, es decir, como caminando en sentido contrario de la flecha, nosotros ponemos una regla fiscal. Y cuando dijimos esto en la comisión, la ministra dijo, bueno, pero no es de implementación inmediata o alguna cuestión de eso. Porque si no es implementación inmediata, ¿por qué lo discutimos en una ley de urgente consideración? No parece lógico lo que se está haciendo. Porque además, nosotros preguntamos, ¿ya hay una estimación de la duración de la pandemia? ¿Ya hay una estimación de los efectos permanentes y transitorios que esto va a tener? Porque en función de eso podemos fijar normas de reglas fiscales. No hubo respuesta tampoco. Quiero terminar esta parte de concentrador con una reflexión más de economía política, que, bueno, por mi formación es de lo que sé. Los senadores, senadores del Frente Amplio que hablaron antes que yo, dijeron varios que la mayoría de los que visitaron la comisión, los 100 y algo de organizaciones, opinaron en contra del carácter represivo, en contra del carácter tal, en contra del carácter cual, lo de la educación y más. Pero hubo excepciones. Y la principal excepción, a mi juicio, a nuestro juicio, fue la intervención de la Confederación de las Cámaras Empresariales. La Confederación de las Cámaras Empresariales planteó coincidencia casi absoluta con la ley, coincidencia con la regla fiscal, coincidencia con la reforma a las empresas públicas, aunque dijeron que la consideraban insuficiente, así que imagino que ahora que salió el 230, el de la desmonopolización de combustibles, la consideran más insuficiente todavía, estarán menos conformes con ese artículo. También expresaron su acuerdo con el tema de las relaciones laborales e insistieron con algo que no hay evidencia empírica que lo demuestre. El senador Bonomi hacía referencia a un trabajo de Hermida Ullarte, de que el mercado de trabajo uruguay es rígido. No hay evidencia empírica que muestre eso, no hay cómo hacerlo. Hay una indemnización por despido, pero no hay prohibición de despido en Uruguay. Hay indemnización, porque tiene un costo bastante más bajo que si lo comparamos con la legislación internacional sobre relaciones laborales. Y también dijeron otra cosa que es un mito, que hay muchos funcionarios públicos y que ven con buenos ojos la reducción de funcionarios públicos que plantea esta ley. No trajeron ningún estudio, yo no conozco ningún estudio de las cámaras empresariales que fundamenten por qué hay muchos funcionarios públicos. Porque, como bien dijo el senador Vergara, los puestos públicos que no son de salud, educación, seguridad y Ministerio de Desarrollo Social cayeron en estos 15 años, ¿no? Y el crecimiento de los vínculos laborales, concepto que no es funcionarios, pero tomémosle, se basa su crecimiento en estos 4 sectores. Los demás sectores bajaron su participación. Así que el carácter concentrador lo dan las normas, como veremos al final, lo da en el contexto de otras leyes y lo da sobre todo el apoyo de sectores que básicamente tienen en la concentración, ¿no?, y en el desarrollo en expansión de las grandes corporaciones su leitmotiv. Quiero referirme ahora al tercer concepto, que es el carácter represivo punitivo. Y a pesar de que está al inicio de la ley, yo lo dejé al final. Y lo dejé al final por varias razones. Pero una es porque yo creo que el carácter concentrador y el carácter desestatizador son principios de la LUC y principios del programa que está en esta ley. Son fines en sí mismos. El carácter represivo punitivo no. Yo no creo que sea un principio aumentar el carácter represivo. Creo que es un instrumento, ¿no?, claramente pensado, ¿no?, para las contingencias que se generan a partir de este carácter concentrador y desestatizador de la ley. Y en este componente, y también acá es más difícil hacer un componente transversal, porque está muy concentrado el capítulo 1, pero lo voy a hacer, porque efectivamente hay un espíritu transversalmente punitivo en toda la ley. Aquí también es donde, como lo decía el senador Andrade al comenzar, los invitados
los sociales, los académicos, los organismos internacionales, fueron casi masivamente contestes conjuntamente a que esta era una ley que iba en un camino equivocado. El catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Montevideo, porque el de la UDELAR ya lo mencionó el senador Andrade, dijo que esta ley carcelizaba, palabra que me pareció muy, seguramente no está en el diccionario de la Real Academia Española, pero seguramente es bueno, carcelizaba en vez de buscar formas alternativas de enfrentar el delito. Lo dijo el catedrático penal de la Universidad de Montevideo. Voy a plantear algunos ejemplos, en este caso solo 3, porque las intervenciones de mis compañeros senadores me hurgaron mucho sobre esto. El aumento de la discrecionalidad de la policía y la posibilidad de generar condiciones de un sistema, entre comillas, de gatillo fácil por las normas de legítima defensa, sumado al porte de armas de retirados. Esto tiene un primer paquete, que es el paquete de la discrecionalidad y la no rendición de cuentas, la política de inflación de penas, especialmente en adolescentes. Acá también hay un tema quanti y quali, porque alguien puede decir, pero ¿cómo la bancada del Senado del Frente Amplio dice que está mal aumentar penas y vota el artículo, que en la versión original era 68, todavía no lo pude mirar, que era la de organización y financiamiento del narcotráfico? Sí, porque cuando es para la organización y financiamiento del narcotráfico, para el cuello blanco, para las grandes corporaciones de delitos, complejos grandes, sí, ahí lo votamos. Fue el único artículo que votamos, si ustedes lo miran allí. Ahí también está lo quanti y lo quali que decíamos hoy. Pero quisiera terminar esta parte, este cuarto y penúltimo punto, con un enfoque que claramente es transversal. Yo creo que si uno hace un mix entre 4 artículos, entre 6 artículos, el 388 que reglamenta el derecho de huelga, los 466, 67 y 68 que declaran ilegítimos los piquetes, el artículo 11, inciso 1, que incluye entre los agravantes del accionar policial cuando la acción es de 3 o más personas, y el 45, que sustituye la Ley de Procedimiento Policial en su artículo 20F, que habilita disolver manifestaciones callejeras. Cuando uno hace el mix de estos 6 artículos, no puede no concluir que esta ley tiene una clara postura de criminalización de la protesta. Voy a mi último punto, señora presidenta, que es el contexto de este proyecto de ley. Y en este quinto punto quiero analizar 2 cosas: la crisis económica derivada de la pandemia y el futuro de los salarios, ambas vinculadas indisolublemente a lo que resolvamos en el día de hoy, mañana o pasado, en fin, con esta ley. Sobre la crisis económica y social derivada de la pandemia, quiero decir que hay una clara diferencia, y lo hemos expresado más de una vez públicamente, en la manera que se ha conducido el aspecto sanitario de esta pandemia del aspecto social y económico. Aquí me voy a referir al aspecto social y económico. Y yo creo, y quiero tomar aquí una referencia a algo que el presidente de la República, quien nos ha visitado recién, dijo en una conferencia de prensa. Él lo dijo en relación al debate sobre los impuestos del capital, cuando hablamos del fondo coronavirus, pero quiero hacerlo más general, que dijo que el día después es muy importante crear las condiciones para la salida y, en particular, no hay que hacer cosas que afecten a los que van a conducir esa salida, que en sus palabras él llamó malla oro. Y yo creo que está más que históricamente demostrado, hay mucha evidencia empírica también sobre esto, no me daría el tiempo ahora para usarla, es que la vieja teoría liberal del derrame, luego la senadora de la Ventura le llamó, bueno, como hemos llamado muchas veces, la de esperar que la torta crezca para después repartirla, o ahora se llama la del malla oro en su nueva versión, no hay evidencia empírica que sustente tal afirmación. Pero si no hubiera evidencia empírica internacional sobre esto, miremos el Uruguay.
En el Uruguay, hace unos 2 años me tocó dirigir un trabajo académico sobre el impacto sobre el empleo y el efecto multiplicador de los grandes exportadores, y demostramos allí, con cifras oficiales, digamos, de que el impacto de los grandes núcleos exportadores, de los grandes consorcios, de los 20 primeros exportadores, estamos hablando de exportación de bienes, otra cosa distinta, la exportación de servicios y en particular el efecto empleo del turismo. Estoy hablando de bienes. Mostraba que entre 2007 y 2017 los complejos agroindustriales exportadores que representaban los 20 primeros exportadores redujeron, entre 2007 y 2017, a pesar del incremento notable de su PBI y de su valor agregado exportado, redujeron el empleo en el conjunto del complejo. Redujeron. No es que lo aumentaron menos, redujeron. Segundo, son sectores de bajo efecto empleo y de impacto hacia atrás. Ya mostré que hacia adelante tampoco, hacia atrás. No son sectores generadores de grandes impactos. Y tercero, por si fuera poco, su aporte al fisco en impuestos es menor. Por ejemplo, la presión tributaria en el agro es 9% sobre el PBI, datos de OPIPA, digamos, ¿no? La más baja de todos los sectores productivos. Por lo tanto, nosotros creemos que la clave de una salida equilibrada de la pandemia, para usar otro término que usaron los ministros actuales, poner en marcha los motores de la economía o que los motores de la economía no se apaguen, solo se puede lograr si se apoya a las pequeñas y medianas empresas, se sostiene su nivel de empleo, se las subsidia y se apoya a los sectores ligados a la seguridad social. Y esto es lo que están haciendo todos los países del mundo. Nadie apoya a los Maya Oro. O bueno, nadie apoya solo a los Maya Oro. Nadie en el mundo. Recorramos, hay un trabajo de CEPAL muy reciente sobre un análisis comparativo. Mañana mismo o pasado hay un web, no sé cómo se llama esto, que hace el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas para discutir experiencias internacionales. No lo vamos a poder ver, obviamente, porque vamos a estar aquí, pero vale la pena después mirar lo que allí se diga, porque esta es la experiencia internacional de todos los países que están realizando estas experiencias. Y todos además han adelantado inversiones. Hay países de Europa inversiones que las tenían programadas para el segundo semestre del 20 o primer semestre del 21 las adelantaron. Acá, en cambio, se reduce un 15% el gasto en inversión pública, de acuerdo al decreto de marzo, lo cual afecta notablemente a la obra pública, a la vivienda y particularmente eso significó la suspensión del sorteo de cooperativas del mes de junio. La alternativa es clara. Nosotros ya la presentamos hace 45 días, 42 medidas, que luego nuestra bancada de diputados transformó en 10 leyes. Solo un tercio de ellas se han llevado adelante, y de ese tercio, algunas de manera... Rubio, si se le puede prorrogar su horario. Vamos a pasar a votar la prórroga. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 21 en 23, afirmativo. Prosiga, por favor. Bien, estoy ya en este último punto. Estaba diciendo que, bueno, que lo que no se hizo es lo que nosotros presentamos en su momento, y algunas se hicieron tardíamente cuando la inflación ya se había disparado. Porque sin duda, como pasa siempre en la economía, una crisis económica como esta va a generar ganadores y perdedores. No hay forma que esto no suceda. Entonces, el rol del Estado, el Estado estratégico, no el subsidiario, el Estado estratégico, es lograr que los ganadores ganen menos y aporten a la salida, y los perdedores tengan menores impactos en su vida. Esa es la lógica de actuación frente a una crisis de un Estado estratégico, y no la de dejar que se amplíe la brecha, como está pasando ahora en términos de desigualdad y de pobreza, por actuar con la lógica subsidiaria del Estado. Porque nosotros compartimos la idea, bueno, ahora el nosotros lo sustituyo por yo, como economista, comparto la idea que la salida de la crisis del Uruguay va a ser en V.
Ahora los economistas nos entró la locura esta de ponerle a todo letras, y entonces decimos, se puede salir con una L, o sea, caemos y nunca más salimos, o con una V, caemos muy profundamente, pero salimos rápidamente muy profundamente. Esa es la posición que ha expresado la ministra de Economía, que la CEPAL ha expresado sobre Uruguay, y que nosotros creemos que puede ser así. Pero la V no es neutra. La caída está siendo fundamentalmente con altos costos para los trabajadores, y la salida en V no queremos que sea en base a la sobreexplotación del trabajo y a la lógica del Maya Oro, donde todos los demás están esperando que algún día los que están allá arriba en la punta de la V tiren algo para abajo, cosa que, como dije, la evidencia empírica muestra que no pasa. El segundo punto de este quinto y último punto es el futuro de los salarios. Ya dije en el punto anterior que el aumento de la inflación ha afectado mucho a los trabajadores que dependen de sus salarios, por el tipo de cambio, por el aumento de las tarifas y por actitudes oligopólicas de los mayoristas y minoristas que han remarcado precios sin un criterio de tomar en cuenta la situación en la que se estaba. La medida de acuerdo de precios nosotros la saludamos, pero decimos que es tardía. Y todos sabemos que el impuesto inflacionario es el que hace más mal a los trabajadores y a los jubilados que tienen ingreso fijo. Pero en este caso también hay que tener en cuenta que así como la inflación no es neutra para los que tienen ingresos fijos e ingresos variables, tampoco es neutra para los que tienen ingresos fijos, dependiendo qué productos sean los que más aumentan. Cuando los que más aumentan son los englobados bajo el rubro alimentación o bajo el rubro vivienda, que es básicamente las tarifas, los sectores de menos ingresos son más afectados, de ingresos fijos, son más afectados que los sectores de ingresos fijos altos, porque el porcentaje de alimentos y gastos de vivienda que tienen es mayor. Para dar un dato, los alimentos deben ser aproximadamente el 27-28% de la canasta. En los sectores del primer decil de la distribución, el más alto, no llegan a 10%. En el sector del último decil pueden pasar el 50%. Entonces, para quien gasta el 50% en alimentos y capaz que el 30% en tarifas y vivienda, la inflación de esta que estamos ahora los liquidó. Y por lo tanto, nosotros queremos dejar planteada nuestra preocupación sobre la nueva ronda de Consejo de Salario. Porque no sabemos nada. Ahora parecería ser que el viernes se va a anunciar las pautas. Pero uno ya tiene dimes y diretes sobre esto, ¿no? Y entonces ya se habla de que hay que hacer un convenio puente por un año sin correctivo al final. ¿Y saben lo que dicen? Yo se lo he escuchado al sector empresarial. No, pero vamos a dar el correctivo de ahora. No lo van a dar el correctivo ahora. El correctivo de ahora es del convenio anterior y es ley. No está en discusión. No es un aporte a la discusión del futuro de los salarios dar el correctivo. Eso hay que darlo. No hay discusión. En todo caso, podrá discutirse con los trabajadores si se dan 2 veces. Eso ya no depende de nosotros. Pero no tomemos eso como un aporte a la discusión, porque eso es ley. Ahora, un año próximo, con un ajuste salarial bajo y sin correctivo al final, es caída del salario real. Y nosotros nos preguntamos, ¿cuál es la razón de que si el Producto Bruto Interno caiga 3%, los salarios pueden caer 7, 8 o 10%? Si hay un ajuste salarial pequeño con una inflación que no va a ser menor al 12%. No hay ninguna razón. ¿No? Bueno, la razón es salir la V con costos salariales muy bajos y beneficiando a un pequeño grupo de grandes corporaciones económicas. Este era el quinto punto que yo quería plantear. Por todas estas razones, las 4 primeras hacen relación directa con la ley y esta hace una relación de contexto, nosotros no vamos a votar en general la ley. Gracias, presidente.